Hola, ¿qué tal? Comenzamos una nueva entrevista de las imágenes en cuestión, un ciclo en el que tratamos de pensar sobre el presente desde las imágenes. Para continuar con este recorrido, hoy vamos a conversar con Mónica Asenberg, fotógrafa y egresada de la primera escuela de psicología social Pichon Rivière, hija del fotógrafo industrial y publicitario alemán Werner Asenberg, que le enseñó a copiar y revelar fotos a partir de los 8 años. Desde ese momento disfrutaba sobre todo de imprimir y revelar murales en blanco y negro. En los años 80 incorpora a este género de la fotografía el periodismo gráfico, acompañando a los organismos de derechos humanos que reclamaban por sus familiares desaparecidos. Las fotografías de esos años integran el archivo Asenberg-Quaretti, recientemente donado a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Desde ese momento se concentra en retratar las luchas populares. Mónica, muchas gracias por permitirnos esta conversación. Quería saber si podés, para empezar, eh, desarrollar un poco más estos comienzos de tu afición por la fotografía, este vínculo con tu padre, en tu caso, por lo que leí en esta breve introducción, la sensibilidad es heredada, o se puede pensar como una sensibilidad heredada. No sé si podés contar un poco más sobre esos inicios. Hola, bueno, muchas gracias por invitarme. Eh, bueno, cuando uno nace en una familia donde hay una profesión que se mezcla mucho con la familia, es casi un clásico que alguien de la familia, algún hijo, sobrino, sobrina, hereden esta profesión, ¿no? Porque conozco varios casos, no es único. El tema es que en mi caso, no siempre mi papá tuvo laboratorio en mi casa, pero yo iba al estudio y laboratorio que él tenía en el barrio de Almagro, justamente desde muy chica. Era un estudio muy grande donde él sacaba fotos de modelos, por ejemplo, hacía fotos para fábricas, para empresas, para vinos también, bodegas, y también era fotógrafo de Dirección Nacional de Turismo, hacía fotos industriales. Entonces, bueno, ir al estudio era como ver, no sé, un mundo para mí. Iba de chiquita y entrar y ver todas esas fotos, que estaba lleno de murales, y bueno, he visto sesiones de fotos de modelos. Me acuerdo de haberla visto a una modelo argentina que fue Miss Universo, que fue Norma Nolan, y nunca me voy a olvidar de eso. Como también me acuerdo cuando ya mi papá tenía el estudio en mi casa, en el barrio de Belgrano, que haya venido Sergio Denis, Leonardo Fabio, por ejemplo, cuando hacía fotos para tapas de discos para CBS. Entonces, bueno, era, para mí era común, era normal que pasara, ¿no? Esas cosas de gente famosa que estuviera ahí siendo retratada. También mi hijo hacía fotos de viajes para Dirección Nacional de Turismo, todas esas fotos que estuvieron años en los pósters de Dirección Nacional de Turismo de todo el país, las fotos del norte, la de los mates, la de los lagos del sur, esos afiches que circularon durante añares. Bueno, esos eran de mi papá también. Entonces, era era un estilo de fotografía. En ese entonces los fotógrafos eran más especializados, por lo menos los que yo conocía, más especializados en ese tipo de fotografía, no en el reportaje gráfico, porque mi papá no hacía periodismo. Lo que hacía, en ese entonces se usaba mucho poner murales en las paredes, sobre todo en los edificios, en la planta baja, había murales en las paredes de paisajes. Entonces, muchos de esos paisajes los hizo mi papá. Tengo incluso negativos, que eran con placas, negativos grandes, porque después imprimíamos a 2 metros.
Entonces también eso era mágico porque había que acostar la ampliadora para proyectar contra la pared, entonces toda la casa oscura, dependía del tamaño, qué habitación usaba. Entonces me acuerdo de correr todo del living, los muebles, y yo me encerraba con mi papá y entonces acostábamos en una mesita la ampliadora y se proyectaba en la pared, había que pegar los rollos de papel que tenían 1,5 metros, y por ahí había que poner 2 rollos, uno al lado del otro, porque después se juntaban, bueno, se imprimían y después se pegaban juntas. Todo eso para mí era mágico. Pero bueno, yo en realidad cuando estaba terminando la secundaria había decidido estudiar análisis de sistemas. Estaba copada con ese tema. Pero ya había hecho cursos de fotografía. Había hecho cursos en ACFA, el básico, después fui a la Universidad Popular de Belgrano, pero yo lo tomaba como una diversión, como una cosa para entender. Sobre todo había un tema que yo no llegaba a entender bien la relación entre el diafragma y la velocidad para imprimir un negativo con determinada cantidad de luz. Bueno, yo le preguntaba a mi viejo, me decía, Mónica, ¿cómo puede ser que no entiendas? Es claro, vos necesitas una cierta luz, pero para eso necesitas darle una cierta cantidad de tiempo. Pero claro, ahí se mete la física con la técnica, porque la cámara tiene un objetivo, los lentes tienen un objetivo. Yo no llegaba a entender. Después entendí, o sea, cuando fui un poco más grande empecé a entender, a estudiar el tema y lo entendí. Para mí ese no entender me llevó a estudiarlo de una manera simple que después se lo expliqué a los chicos, mucho tiempo. A chicos le di clases, en las clases de ciencias que me pedían en la escuela primaria de mis hijos. La directora en un club de ciencias me pidió si podía dar un poco, entonces ahí empecé a desarrollar cómo poder explicar lo que era la física y la combinación de tiempo y el tiempo de exposición con el diafragma para medir la cantidad de luz que entraba y llegaba a imprimir un negativo de la manera justa que era necesaria. O sea que a mí se me mezclaron muchas cosas con eso, ¿no? Y bueno, después justo falleció mi papá cuando estaba por entrar en la facultad y estaba estudiando matemáticas para ingresar en la Universidad Tecnológica. Y bueno, se muere mi papá y en mi casa hacía falta que alguien trabajara, porque mi mamá era profesora de piano, pero tenía 2 alumnos, y bueno, mi viejo era un proletario total, no teníamos vivienda propia, había que pagar alquiler, bueno, todas esas cosas que pasan en una familia cuando el padre se muere y de golpe queda todo agarrado de un brochecito muy débil. Hace algunos años, en la Casa de la Cultura de Río Cuarto, presentaste una muestra titulada Madres de Plaza de Mayo y la Resistencia Popular. Fue una muestra que se organizó en conjunto con la Cátedra Abierta, Cultura, Arte y Política, en donde participaban en ese momento María Antonieta Lloveras, Juan Pablo Cedriani y Eduardo Escudero. ¿Nos podrías contar un poco cuál es el origen de esa muestra? Sí, bueno, en realidad, bueno, años después formé pareja con un fotógrafo también publicitario, disculpen, vino mi gata que ella tiene que estar en los Zoom. Y bueno, de casualidad empezamos a hacer fotografía, trabajábamos juntos, sobre todo haciendo publicidad, y yo me especialicé en laboratorio color, tuve mi laboratorio propio, entonces copiábamos para otros fotógrafos profesionales y bueno, algunas otras cosas, y fotografías industriales. Pero hay una anécdota que es simpática, bueno, mi hermano tenía
un taxi tenía una foto de su familia que había sacado Breno, de él con la mujer y los chicos, y la tenía ahí en el taxi, y subió una monja de origen japonés, y ve la foto y le dice, qué linda que es esa foto, ¿quién la sacó? Y entonces le dice, mi cuñado. Dice, bueno, nosotros tenemos una revista y andamos necesitando un fotógrafo. Bueno, la cuestión que le dio una tarjeta y Breno, mi marido, no quería ir porque, bueno, era anarquista, viste, además las monjas, no teníamos nada que ver, era nada, totalmente distante de lo que hacíamos nosotros. Pero bueno, nosotros necesitábamos trabajar, así que prácticamente lo obligué a ir. Y cuando volvió, trajo un paquete de las revistas Familia Cristiana, dijo, no, yo no voy a ir nada. Entonces yo me pongo a hojear las revistas. Y me encuentro con una revista rarísima, porque primero que no teníamos ningún acercamiento con ningún medio católico ni nada. Estábamos en plena dictadura, estoy hablando del 79. Y empiezo a ver a Elder Cámara, viste, los curas de la teología de la liberación, veo algunas notas donde estaba el Conte MacDonald, el que fue después diputado, que tenía un hijo desaparecido, Emilio Mignone, no sé, empecé a descubrir porque era gente que estaba cercana a la iglesia y que empezaba a hablar, o sea, eran cosas muy de costado, digamos, pero me di cuenta de que algo raro había ahí en esa revista. Bueno, la cuestión que le dije, se la mostré porque él ni la había querido mirar. Y entonces le dije, mirá, nosotros necesitamos laburar, así que todos los laburos los hacíamos juntos, o sea, si iba uno, iba el otro, y digo, no te preocupes, cualquier cosa, voy yo. Teníamos ya nuestra hija, chiquita, pero bueno, combinábamos el trabajo. Bueno, la cuestión es que ahí yo como había manejado el archivo de mi papá y se lo había ordenado, sabía que era importante tener un archivo. Entonces le dije, vos decirle que te paguen el material, sacamos las fotos, pero nosotros nos quedamos con los negativos. Y así fue, la combinación fue esa, o sea, lo contrataron, pero los negativos los teníamos nosotros. Y bueno, esa es la base de nuestro archivo. Así que bueno, cuando él no podía iba yo, pero se entusiasmó muchísimo porque los periodistas que trabajaban en esa revista eran grandes periodistas. Había dos uruguayos, Carlos Arroyo y Carlos Troncone, que después dirigió. Carlos Arroyo trabajó en Internacionales de Clarín también, años, y Carlos Troncone dirigió la revista del Teatro San Martín. Después trabajó desde muy jovencito Sergio Holguín, que hoy es un gran escritor y guionista de cine, y después estaba Susana, bueno, varios periodistas, docentes, y bueno, era una cantidad de gente muy potente. Entonces, bueno, él estableció también un vínculo con todo esto, que después no dejó, o sea, no es que no quería trabajar, sino que iba, y además tenían mucha importancia en las decisiones de qué fotos iban y cómo sacar las fotos. Entonces fue una revista muy interesante. También años después me enteré por Horacio Anguita, el hermano de Eduardo, que cuando Eduardo estaba preso, la madre, antes de que la secuestraran, iba a Familia Cristiana a buscar revistas para llevar a la cárcel, porque era la única revista que dejaban entrar en la cárcel. Así que bueno, te conté toda una anécdota acerca de una revista que fue la que nos llevó también a vincularnos con la gente de derechos humanos. Ahora, cuando empiezan a aparecer las marchas, yo ya tenía amigos desaparecidos, y entonces no me acuerdo cuál fue la primera marcha que fui, me paré, dejé a mi hija con mi suegra, y me fui a Plaza de Mayo, a Avenida de Mayo, y cuando iban pasando,
fue tal el shock que yo sufrí, creo que era la segunda marcha de la resistencia, o no me acuerdo, o la primera. Y bueno, fue tal el shock que me conmovió tanto que me puse a llorar muchísimo, así, era desconsolada. Y me agarró una madre y me metió en la marcha, y me abrazaba, me abrazaba a mí. Y me acuerdo de la voz de otra madre que decía, ¿quién es? ¿Quién es? Y ella decía, no sé, no importa. Y me llevaba abrazada. Entonces, para mí fue tan conmovedor eso, que después empecé a ir todos los jueves. Y bueno, ya ahí sacábamos, pero en ese entonces era muy difícil sacarles las... Primero, levantar la cámara, nosotros no teníamos ningún amparo, porque la misma revista estaba siendo controlada, con lo cual las monjas iban de civil, y entonces, bueno, nosotros no teníamos ninguna protección, ni para mostrar un carné, nada, porque no era un medio que tuviera, digamos, un vínculo potente con la prensa, digamos. Y así que nos fuimos cuidando, y sobre todo las fotos que sacábamos no salían publicadas. Algunas se mandaron a Italia a la central de la revista Familia Cristiana, y yo las vi que salieron, pero bueno, ellos nunca las tuve yo porque las veía ahí en la revista. A veces se establece una distancia entre los hechos y el modo en que la memoria reconstruye esos hechos, ¿no? Y el tiempo no hace más que acrecentar esa distancia. Eh, Desde tu punto de vista, ¿qué lugar ocupa la fotografía en esa distancia? ¿De algún modo vos pensás que viene a suturarla o todo lo contrario, a reforzarla aún más? Mira, primero creo que cuando sacamos fotos no somos inocentes, estamos buscando algo, hay una historia, algo que te vincula. O sea, para mí o sea, cuando cualquiera levanta la cámara y elige qué sacar, lo elige por algo, hay una búsqueda o estética, o porque está queriendo decir algo con esa foto. Hoy, con los años, fui, digamos, encontrándole el sentido de acuerdo a lo que quiero, lo que defiendo, que en este caso es la defensa de los derechos humanos. O sea, para mí, mi papá alemán llegó primero a Uruguay y después a la Argentina escapándose de la guerra, porque los padres lo sacaron del país. Entonces ya tengo una historia donde los derechos humanos me conforman, digamos, ¿no? Donde yo no puedo ser ajena a la violencia y a todo lo que es los crímenes de guerra, los crímenes raciales, los crímenes por ideología, por sociales. Yo no puedo ser ajena a eso. El tema es que sí, le encontré el sentido muchos años después, cuando empecé a digitalizar el archivo, cuando empecé a ver todas las fotos, porque nosotros habíamos impreso algunas fotos, algunitas fotos, pero la mayoría no las habíamos visto en positivo. Breno murió en el 95 y él no vio todas estas fotos digitalizadas. Imprimíamos algunas fotos que, bueno, nunca fueron más de 24x30, 30x40, ese es el tamaño. Vos viste la muestra, son todas fotos muy grandes. La decisión la tomé porque yo, cuando empecé a ver las fotos digitalizadas, con el Photoshop vos podés ir agrandando la imagen, y veía las caras, y empecé a reconocer gente. Y esto es lo que pasa, al estar impresas tan grandes, la gente se reconoce, ¿no? Se encuentra en las fotos, y es un impacto tremendo. En realidad, creo que en todos esos años, yo lo que más me impactó, y los efectos que tengo en mí, digamos, de todos esos años de lucha, es profunda admiración
por la gente que se juega por una idea, por sus dolores, por sus necesidades. La gente que lucha, para mí, merece realmente el premio a la humanidad, porque hoy, por ejemplo, que la gente trabaje 8 horas, que las leyes laborales te protejan, que vos tengas derecho a estar enfermo y cobrar el mismo sueldo, es fruto de mucha gente que luchó, mucha gente en todo el mundo. Y esto a veces, esos derechos adquiridos, muchas veces no nos damos cuenta de cuánto nosotros heredamos de esas luchas. Entonces, lo que a mí más me interesa con las fotos es eso, mostrar la importancia que tiene luchar acompañados por tantas otras personas. Cuanto más seamos, más fácil va a ser esa lucha, y lo estamos viendo en estos días, donde Bolivia logra en un año recuperar la democracia, a pesar del golpe feroz que sufrieron. Fue gracias a esa constante lucha de la gente que se jugó la vida, muchos murieron también. Entonces, bueno, exponer esas fotos, la verdad, yo no sé cuánto es el efecto que causan, pero cuando las llevo, en Buenos Aires estamos acostumbrados a multitudes grandes, porque bueno, acá está el gobierno nacional, y es como lógico que pase, como en todos los países, las capitales siempre tienen ese escenario. Yo creo que en las provincias, en las ciudades chicas, era mucho más difícil todavía, porque cuando estás protegido por una multitud, aunque después te tiren, o sea, las posibilidades de que te tiren es la misma, pero sos mucho más vulnerable en un lugar chico, ¿no? Cuanta más chico es el lugar, más riesgo se corre de estar exponiéndose. Entonces, bueno, a mí una cosa que me interesaría es que en todas las provincias pudieran hacer esta búsqueda de las fotos de esos años, ¿no? De las luchas, de cuando salían a marchar por sus familiares. Sería importantísimo que en cada lugar encontraran y protegieran. Bueno, ya hay mucho rescate de eso, pero no sé, me parece muy importante para nuestra historia. Como a todos los entrevistados y entrevistadas, te propuse un ejercicio que ha dado sus frutos a lo largo de este ciclo. Hemos encontrado cosas muy lindas producto de este ejercicio. Te propuse el ejercicio, decía, de que eligieras una obra, podía ser una fotografía, un cuadro, una película, una obra visual o audiovisual, que desde tu punto de vista dialogara de algún modo con el presente, ¿no? Con este momento tan extraño, excepcional, extraordinario. Y vos elegiste Los compañeros, de Mario Monicelli, una película italiana de 1963. ¿Por qué esta película? ¿Por qué? Porque sintetiza la lucha del hombre por los derechos, creo. O sea, además es sindicalista, Marcello Mastroianni, recorriendo la ciudad, no tiene dónde caerse muerto y anda haciendo proselitismo, y hay una escena que no me la voy a olvidar nunca, que es cuando él va a la casa del rompehuelgas y se encuentra con una, no sé, con la pobreza más pobre que se pueda encontrar, y que no sabe qué decir, se le acabó todo el discurso, ¿no? Me parece tan conmovedora, me parece que todo el mundo tendría que verla, y bueno, espero que, pensando en los jóvenes, bueno, es una película muy, muy, para mí indispensable, creo que son esas películas que hay que verla para entender la historia, para entender de qué se trata la lucha.